Buenas tardes, profesor. ¡Cielos, qué macizo! ¡Al toque, perra! Bueno, ya voy a quitar los lentes. No veo. En este video va a ser un recorrido sobre todos los temas que hemos visto en esta materia de CTCB, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, que nos brinda el docente... ¿Cómo era? Luciano Javier Martínez Pavón. Es el docente que nos brinda esta materia. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos con este video. Bueno, más que nada la introducción, ¿no? Esto fue como un video extra, ¿no? Pero bueno. Así que damos inicio y nos vemos en los temas. Bien, ahora mi compañero Cristian presentará el primer parcial. Modos de producción. Los modos de producción es la forma que se organiza la actividad económica en una sociedad. A lo largo de la historia ha habido varios modos de producción que son los siguientes. Uno de ellos es el modo de producción primitiva. Fue el primer método de producción. El grupo de las tribus se dividía el trabajo para su sustento, ya que se encontraba en una constante lucha por sobrevivir. Una de sus primeras herramientas fue el palo y la piedra. También intercambiaban experiencias desarrollando el lenguaje. Otro método de producción fue la esclavista. Ellos vivían la explotación del hombre sobre el hombre y el antagonismo de las clases. La base de la producción era el esclavo. También las fuerzas productivas se desarrollaban ampliamente, como la agricultura, la construcción, la ganadería y las herramientas. Otro método fue producción feudal. El señor feudal tenía propiedad privada sobre la tierra. Este surgió gracias a la descomposición del régimen esclavista. Se dividía en categorías. Primero se encontraba los reyes, la nobleza, después los artesanos y por último los campesinos. Otro método de producción es el capitalista. Este sustituyó el régimen feudal, que ahora se dividía en dos clases. Capitalista o burguesía, que son los dueños de todos los medios de producción. Clase obrera o proletaria, que no tenían ninguna propiedad y vendían sus fuerzas de trabajo a los capitalistas. También se dieron grandes desarrollos como carreteras, máquinas de vapor, infraestructura, etc. Otro método de producción es el capitalista. Aquí no debe existir clase social ni la explotación del hombre sobre el hombre, sino relaciones de cooperación y beneficio mutuo, economía planificada, igualdad social, política y económica. Ensayo. Un ensayo es un escrito en prosa que permite desarrollar una idea que es aceptada por su vigor metodológico y se utiliza en la investigación social. Las partes que lo conforman son las siguientes. 1. Introducción. Lleva planteamiento del problema, hipótesis y objetivos. 2. Desarrollo. Y 3. Conclusiones. Y 4. Bibliografía. Proyecto de investigación. 1. Selecciona el tema. 2. Recolección de información. 3. Escribir la investigación. 4. Evaluar resultados. Hipótesis. En la hipótesis tenemos que tener una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente explica el cambio de la variable dependiente. La variable dependiente son las consecuencias de los cambios de la variable independiente. Como por ejemplo, entre más calentadores solares, esa es la variable independiente, menos contaminación habrá, esa es la variable dependiente. Otro ejemplo sería, si los mexicanos hiciéramos ejercicio y comiéramos saludable, entonces reduciríamos el porcentaje de diabetes en México. Buen día, maestros, soy Eduardo Aníbal. Yo explicaré cuáles son los conceptos principales de la materia CTCB. Bueno, ¿qué es la ciencia?
Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentales. Bueno, ahora, ¿qué es la tecnología? La tecnología es un concepto amplio que abarca una gran variedad de aspectos y disciplinas dentro de la electrónica, el arte a la medicina o la medicina. Bueno, ahora, ¿qué es la sociedad? La sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta de individuos de manera organizada u ordenada. Implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Y para finalizar, ¿qué son los valores? Es una cualidad de un sujeto o un objeto. Son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto, es decir, son atribuidos al objeto por un individuo. Bueno, ahorita en un momento explicaré mis demás partes. Bueno, ahora hablaremos sobre los conceptos generales de la materia. Empezamos por la clasificación de la ciencia. Tenemos las ciencias fácticas, formales, naturales y sociales. Bueno, antes el concepto de las ciencias naturales. Agrupan aquellas disciplinas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, como la biología, la química, la física, la botánica, la geología y la astronomía. Bueno, ahora, ¿qué son el concepto de las ciencias sociales? Son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. Bueno, ahora, ¿qué estudian las siguientes componentes de las ciencias sociales? La economía, ¿qué es la economía? Estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizados los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mejor bienestar. La sociología es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente, el tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. Bueno, ahora hablaremos sobre la ciencia política. ¿Qué es la ciencia política? Es una ciencia social que se abarca el estudio y el análisis de las relaciones de poder implícitas o explícitas entre la autoridad y los individuos y los grupos y las organizaciones. Ahora, ¿qué es el derecho? El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confirman facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad. Historia. La historia estudia los eventos del pasado de la humanidad a través de distintas metodologías que analizan el contexto social, político, económico, geográfico y psicológico del hombre a través de su entorno. ¿Qué es la antropología? Estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado. ¿Qué es conocimiento científico? Es el conjunto de hechos variables y sustentadas con evidencias recogidos por las teorías científicas. Los ejemplos son los teoremas de matemáticos de Pitágoras, el filósofo griego de la antigüedad, que son vigentes luego de 2000 años, que se imparten en la escuela. La compresión bioquímica de los antibióticos desde el descubrimiento de la penicilina en el siglo XX. Bueno, ahora, ¿qué es el conocimiento empírico? Proviene de una experiencia personal o la propia observación, es decir, de haber experimentado en nuestras propias carnes el hecho en particular. Algunos ejemplos son experimentar el olor, sabor y sensación térmica del mar por primera vez, aprender que acercarse al fuego puede causar calor extremo y quemaduras, descubrir el sabor y textura de alimentos que no conocíamos. ¿Qué son los métodos de investigación? Es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar
Para aumentar el acervo de conocimientos implica la recopilación, organización y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o problema. Bueno, ahora explicaré la transformación del mono al hombre. Estos monos se fueron acostumbrados a prescindir de ellas las manos al caminar por el suelo y empezaron a adoptar más y más una posición erecta. Fue el pasado decisivo para el tránsito del mono al hombre. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición de un mono al hombre, solo pudieron ser un principio funciones sumamente sencillas. La mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Únicamente por el trabajo, por la adaptación a nuevas y nuevas funciones para la transmisión hereditaria del perfeccionamiento especial así adquirido por los músculos, los ligamentos y en un periodo más largo también por los huesos, y por la aplicación siempre renovada de estas habilidades heredadas a funciones nuevas y cada vez más complejas. Ha sido como la mano del hombre ha alcanzado ese grado de perfección que ha hecho capaz de dar vida como por arte de magia a los cuadros. Pero la mano no era algo con existencia propia e independiente, era únicamente un miembro de un organismo entero y sumamente complejo, y lo que beneficiaba a la mano beneficiaba también a todo el cuerpo servido por ella. El perfeccionamiento gradual de la mano del hombre y la adaptación concomitante de los pies a la marcha de posición erecta repercutieron individualmente en virtud de la ley que Darwin llamó de la correlación del crecimiento sobre otras partes del organismo. El desarrollo del trabajo al multiplicar los casos de ayuda mutua y de actividad conjunta y al mostrar así las ventajas de esta actividad conjunta para cada individuo tenía que contribuir forzosamente a graduar aún más de los miembros de la sociedad. Bueno, y esto en resumen, los hombres en formación llegaron a un punto que tuvieron necesidad de decirse algo a los unos a los otros. Primero el trabajo, luego y con él palabra articulada, luego los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente en el cerebro humano. Uno de los principales temas que vimos en el segundo parcial fueron las transformaciones que ha tenido México a lo largo del tiempo. La primera transformación que tuvo México fue la independencia de México, dando inicio el 16 de septiembre de 1810 tras el grito de dolores dado por el cura Miguel Hidalgo y concluyendo finalmente el 27 de septiembre de 1821 tras la entrada triunfante del ejército trigarante. Una de las principales causas de este movimiento fue la desigualdad social que se vivía en ese entonces. La independencia de México se dividió en 4 etapas. La etapa de inicio, que fue de 1810 a 1811, donde esta fue liderada por el cura Miguel Hidalgo, por el bien social. La segunda etapa fue la de organización. Tras la muerte de los caudillos, el cura José María Morelos y Pavón queda a cargo del ejército insurgente. La tercera etapa fue la de resistencia, ya que tras la muerte del cura José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero queda a cargo del ejército insurgente, pero este fue revocado de su cargo por el Congreso. Por último, la cuarta etapa de consumación, de 1820 a 1821, donde Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide deciden unir fuerzas para darle fin a esta guerra. Siendo así que en febrero de 1821 se firmara el Plan de Iguala, y siendo así el 27 de septiembre de 1821 que se sellara por fin la independencia de México. Otra de las transformaciones más importantes que ha tenido México a lo largo del tiempo ha sido la tercera transformación, o mejor conocida como la Revolución Mexicana,
Esta dio inicio en 1910 tras el descontento de la gente hacia la dictadura de Porfirio Díaz, también porque no existía la libertad política, la falta de ley laboral, la falta de enseñanza popular, entre otras cosas. Este descontento de la gente logró una guerra civil que cambió radicalmente la estructura política y social del país. Entre sus principales logros fue la Ley Federal del Trabajo, la nacionalización del petróleo, la creación de un nuevo sindicalismo, la Ley de la Educación y principalmente la nueva constitución, la nueva promulgación de una constitución que fue el 5 de febrero de 1917. Uno de los principales personajes de este movimiento fue Doroteo Arango, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, los hermanos Cerdán, Francisco I. Madero, Pascual Orozco, entre otros más personajes. Otro tema que vimos en el segundo parcial fueron los presidentes de México, desde Porfirio Díaz hasta Andrés Manuel López Obrador, cada logro que han tenido en su periodo, aportación, desde cómo Venustiano Carranza nos promulgó una nueva constitución, que es la que hoy en día nos rige. Esta la promulgó el 5 de febrero de 1917, desde cómo Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, desde que Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación, y entre otras aportaciones de otros presidentes que se han destacado en nuestro país. Bien, ahora empecemos a hablar sobre la segunda transformación. La primera y tercera la habló mi compañera Natalia Sánchez Carrillo, así que yo haré las demás. La segunda transformación está relacionada con la dirigencia liberal, preocupada por la modernización del país, la separación de la iglesia del Estado, la constitución de una clase propietaria campesina y la estabilización de México como un país federal. El proyecto de Benito Juárez impacta a los dos pilares de conservadurismo: su apoyo a la Iglesia Católica y su poder económico o corporativo. La propuesta política y jurídica de Juárez se organizó en la Constitución de 1857, uno de los componentes más importantes de la erosión o rechazo de cualquier intento de centralización del poder. El poder federal era de esta manera, resultado del apoyo de dirigentes locales que estaban emparentados con el universo militar. El liberalismo latinoamericano de fines del siglo XIX estuvo emparentado al mundo militar. A la mayoría de sus primeros presidentes provinieron de este estrato. Benito Juárez también consolida las bases del liberalismo que promueve la inclusión de México en el mercado mundial como productor de materias primas y recursos naturales. Benito Juárez y los posteriores liberales, entre ellos Porfirio Díaz, se sostienen sobre los sectores más dinámicos de la economía: los hacendados, los mineros, los grandes actores beneficiados de este proceso modernizador. También se constituye una clase industrial relacionada a capitales mexicanos y extranjeros, que se vinculan al proyecto exportador. El pacto con los poderes territoriales y de la nueva economía del liberalismo condicionó su destino político. La modernización implicó, con Porfirio Díaz, una conflictividad social con actores que se vinieron perjudicados por no poder acceder al poder político, como aquellos que buscaban garantizar demandas sociales. El debate aquí es en torno a una modernización excluyente o incluyente. En ese dilema se organizó con todo este debate social y político. Aquí el reeleccionismo, tendencia política afín a Díaz, es considerado como un continuador de políticas que excluían como un sector que buscaban llegar al poder y a sectores campesinos y obreros en busca de realizar sus demandas a través del cambio en la dirección política. Ahora hablemos sobre la cuarta transformación. AMLO pretende inscribirse desde la lectura y actualización de esos grandes surcos históricos, pero también de la experiencia política que va surgiendo desde los 80. No solo lo que deja la discusión sobre el nuevo federalismo como expresión de rechazo al poder absoluto del Estado, sino también toda la discusión política anti-neoliberal. En sus 100 promesas hay un intento de dar coherencia a diversas tradiciones y discusiones que permiten al propio AMLO, Andrés Manuel López Obrador,
resolver demandas sociales de actores subalternos, así como de sectores empresariales. Si bien ha logrado inscribirse en la posición de neutralidad geopolítica propia de la doctrina Estrada, se propone una negociación con los Estados Unidos para administrar los términos de libre comercio y, con esto, beneficiar a algunos actores económicos. A su vez, integrar dos grandes tradiciones que están en la gran historia de la política mexicana. Una tonalidad de posiciones liberales que dan juego a la modernización, a la inversión extranjera y al beneficio del pequeño propietario de lenguas del keynesiismo estabilizador del primer PRI, interesado en beneficiar de alguna manera a pequeños y grandes. Ambas tradiciones están releídas al calor de la crisis que introdujo la política neoliberal en México. Una política que no quebró socialmente como en otros países, con grandes estallidos, sino con demisas por las fuerzas del propio sistema político-económico mexicano. La relación entre el presidente, el Congreso y los gobernadores se fue reequilibrando desde el 1986. En parte, eso sirvió para el propio AMLO para arribar al poder. En conclusión, mi equipo y yo realizamos un video con los temas abarcados a lo largo de este semestre en la materia de CTCB, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Este video está realizado con conocimientos que se nos fueron enseñados a lo largo de este semestre en la materia. Este video principalmente busca la mejor comprensión de quien lo vea sobre cada uno de los temas, abarcando las ideas principales para que esto no fuera tan largo ni tan aburrido y con una mejor comprensión sobre cada dicho tema. Y bueno, todos los temas que hemos visto en esta materia de CTCB, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, que nos imparte el docente Luciano Javier Martínez Pavón, fueron de mucha ayuda, ya que nos dimos cuenta de, cosas que no sabíamos anteriormente y ahorita ya sabemos. Solo falta que sigamos aprendiendo más y más, ya que esto nos va a servir en un futuro, en especial para nuestros hijos, sino que enseñanza le vamos a dar a ellos y que no nos vean como unos malos padres. Creo que me estoy adelantando, pero por eso dije que en un futuro. Y también nos van a ayudar a estos temas en universidad, ya que, depende de la carrera que elija uno, pero sí o sí nos van a preguntar de esto o así. Entonces fueron de mucha utilidad estos temas que nos impartió el docente. Y eso, aunque a mí en lo personal me agradó el tema de las 4 transformaciones, de la primera transformación, la segunda transformación, tercera transformación, cuarta, todas esas. Y lo de los presidentes, también me interesó lo que hizo cada presidente en México. Unos me parecieron que hicieron cosas muy excelentes y otros no tanto. Y otros definitivamente no. Como el presidente número 62 que no hizo nada. Más que nada no hizo nada. Unas pequeñas cosas, pero no hizo nada. Y el actual presidente está haciendo muchas cosas que el presidente número 62 no hizo. Y pues está terminando de esos cargos que México tiene. Muchas gracias por su atención. Cállate.